El pajarito perezoso. Había una vez, en un bosque lleno de árboles altos y flores coloridas, un pajarito de plumaje color celeste y ojos azules tan brillantes como el cielo. Era un pájaro hermoso, pero tenía un gran problema. Era muy perezoso. Cada mañana, cuando el sol salía y los demás pájaros comenzaban a cantar y a buscar comida, el pajarito celeste seguía durmiendo en su nido. Sus amigos tenían que llamarlo una y otra vez. Despierta. El día ya comenzó. Vamos a jugar. Tienes que ayudar a recolectar comida. Pero el pajarito solo respondía medio dormido. Déjenme dormir un poquito más. No pasa nada si me quedo 5 minutos más en el nido. Y así, el pajarito siempre dejaba todo para después. Si tenía que arreglar su nido, lo posponía. Si tenía que buscar comida, decía: Lo haré más tarde. Sus amigos le advertían: No puedes ser tan perezoso. Algún día te arrepentirás de dejar todo para última hora. Pero el pajarito solo se reía y decía: Va. No se preocupen. Siempre tengo tiempo de sobra. El verano pasó volando, y los días se llenaron de juegos, risas y vuelos bajo el sol. Pero cuando llegó el otoño, el aire se volvió más frío y las hojas de los árboles comenzaron a caer. Todos los pájaros sabían que era hora de prepararse para el gran viaje hacia un lugar más cálido, donde no haría tanto frío. Los pájaros trabajaban sin parar, recolectaban comida, fortalecían sus nidos y practicaban sus vuelos para el largo viaje. Todos menos el pajarito celeste, quien seguía diciendo: Todavía hay tiempo. Mañana lo hago. Y así, día tras día, el pajarito posponía sus tareas. Hasta que una mañana, cuando finalmente decidió despertarse, se dio cuenta de que el bosque estaba completamente vacío. Todos sus amigos ya se habían ido. Esperen. No me dejen aquí solo. Gritó el pajarito, pero ya era demasiado tarde. El pajarito se sintió muy triste y asustado. Sabía que no podría hacer el viaje solo, y que tendría que pasar el invierno en el bosque, donde el frío sería muy intenso. Se sentó en su nido y lloró por un buen rato, pero luego recordó las palabras de sus amigos. No puedes ser tan perezoso. Algún día te arrepentirás. El pajarito respiró hondo y decidió que no podía quedarse lamentándose. Tenía que hacer algo para sobrevivir al invierno. Primero, buscó un lugar seguro entre las rocas, donde el viento frío no llegara con tanta fuerza. Allí construyó un nuevo nido, más resistente que el anterior. Usó ramas fuertes, hojas secas y hasta algunas piedras pequeñas para protegerlo. Luego, salió a buscar comida. Aunque hacía mucho frío, el pajarito voló por todo el bosque, recolectando bayas, frutas y semillas. Trabajó sin descanso durante varios días, hasta que su nido estuvo lleno de provisiones. También pensó en el agua. Como sabía que los ríos y los charcos se congelarían, cavó un pequeño hoyo en el suelo y lo cubrió con hojas para que el agua de lluvia no se evaporara. Así tendría agua para beber durante el invierno. Finalmente, el pajarito se entrenó para aguantar el frío y pasar largos periodos sin salir de su nido. Aprendió a conservar su energía y a comer solo lo necesario. El invierno llegó, y con él, la nieve cubrió todo el bosque. El pajarito pasó días y días dentro de su nido, abrigado y con suficiente comida. Aunque el frío era intenso, sus preparativos le permitieron sobrevivir. Durante esos meses, el pajarito reflexionó mucho sobre su pereza. Se dio cuenta de que si hubiera escuchado a sus amigos y se hubiera preparado a tiempo, no habría tenido que pasar tanto trabajo y sufrimiento. Cuando llegó la primavera, el hielo se derritió y los pájaros regresaron al bosque. Todos se sorprendieron al ver al pajarito celeste vivo y saludable. No podemos creer que hayas sobrevivido al invierno. Dijeron sus amigos. El pajarito les mostró su nido bien preparado y les contó todo lo que había hecho para sobrevivir. Sus amigos estaban impresionados. Has cambiado mucho, ya no eres el pajarito perezoso que conocíamos.
dijeron. Y era cierto. El pajarito había aprendido la importancia de ser responsable y de no dejar las cosas para última hora. Los pájaros decidieron que el pajarito celeste sería el encargado de organizar el próximo gran viaje. El pajarito aceptó con gusto y se puso a trabajar de inmediato. Esta vez, no dejó nada para después. Además, el pajarito inventó algo muy especial, un despertador mágico. Usando ramitas, hojas y un poco de ingenio, creó un dispositivo que sonaba fuerte cada mañana para que ningún pájaro se quedara dormido. Gracias a los preparativos del pajarito y al despertador mágico, todos los pájaros del bosque pudieron partir a tiempo hacia el lugar cálido. Y desde entonces, ningún pájaro perezoso tuvo que pasar el invierno solo. La historia del pajarito nos enseña que la pereza puede traernos problemas, pero que siempre es posible cambiar. Si somos responsables y hacemos las cosas a tiempo, evitaremos dificultades y podremos ayudar a los demás. Nunca dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Hasta la próxima aventura.